Yesenia Rodríguez. Estamos en su programa Blanco y Negro, una producción a cargo de Santos Cruz, en el segmento El Noticiero de las 6 en vivo. Iniciamos. Muy buenas tardes, los saludamos desde la capital oaxaqueña en una transmisión del noticiero de las 6 de la tarde, en vivo de la plataforma digital de Blanco y Negro TV. Los saluda Santos Cruz para llevarle la información de las últimas horas, los últimos momentos aquí de la capital oaxaqueña y en el estado, así como en México y más allá de sus fronteras, para que usted se encuentre informado de los acontecimientos de la vida social y política. Iniciamos. Este día se celebra el Día de la Ingeniera y también el Día de las Naciones Unidas en funciones. Vamos a ver esta información para ampliar más de qué se trata. ¿Sabías que existe un Día de la Administración Pública? Desde el año 2002, el 23 de junio es la fecha elegida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para celebrar el Día de la Administración Pública. Y así conmemorar las virtudes y valores del servicio público. ¡Felicidades en el Día de la Administración Pública! Te incentivamos a servir de corazón. Las ingenieras, desde hace muchos años, creamos, diseñamos y ejecutamos proyectos, y todo para encontrar soluciones a los grandes retos de nuestra sociedad actual. Y nosotras formamos parte del equipo que encuentra propuestas y gestiona los recursos para conseguir resolverlos. Cada una, en las diferentes disciplinas que nos hemos formado y especializado, sentimos la importancia del trabajo en equipo. Esta es una profesión de futuro, en continuo avance y modificación, que nos apasiona, que nos permite formar parte de la vanguardia. Somos ingenieras e ingeniosas, tendemos puentes, trazamos caminos y abrimos los grifos para que llegue el agua a todos los hogares, sumándonos a los objetivos del milenio. Las ingenieras somos profesionales, somos parte del presente y del futuro, y juntas debemos construir el camino para lograr una sociedad más justa y equilibrada. Formar parte de esta familia es un orgullo. Yo soy ingeniera. ¿Y tú? Hay situaciones, diálogos, frases, números que no deben de olvidarse. Tienen que ser guardados en la historia para analizar, para escuchar y ver qué está pasando a nuestro alrededor y sobre todo frases positivas, frases negativas deben de ser útil para nuestra enseñanza, la experiencia y sobre todo a la concientización de todo ser humano, de todo ciudadano, porque de ahí habremos nosotros de aportar ideas y situaciones, sobre todo la enseñanza, aprendizaje dentro de una sociedad. Vamos a escuchar la frase de la tarde, un segmento de Blanco y Negro TV. Vamos a seguir adelante. También en el caso de la justicia, el papá del diablo, el dinero, pero no lo voy a decir así, es también la mamá del diablo, ¿sí? El dinero, la mamá y el papá del diablo, el dinero. Es la mamá a veces y el papá del diablo. Es la mamá y el papá del diablo. Bien, pues ahí está la frase de la tarde para el análisis, pero este análisis ahora le corresponde a usted. En otro tema informativo,
la falta de medicamentos pues siempre ha sido un grave problema en la vida de México. Años han pasado por esta ausencia de medicamentos, hospitales mal implementados, hospitales con falta no solamente de medicamentos, sino también de material, de equipo quirúrgico, de prevención y situaciones muy complejas. Los gobiernos anteriores acabaron con este derecho de todos los ciudadanos. Se inicia una nueva esperanza de un gobierno que tiene más de 2 años y medio y el desabasto pues continúa. Precisamente la semana pasada nosotros aquí en el noticiero de las 6 de la tarde estábamos informando gustosos y continuamos en ese plan de gusto, de apasionados en la información, y dimos a conocer que el presidente de México en su conferencia mañanera había anunciado que en una semana habría medicamentos para los niños de cáncer, inclusive anunciaba pues equipos quirúrgicos y todo de alta calidad para la atención a estos niños y niñas, adolescentes que padecen esta terrible enfermedad que es el cáncer. Pero el día de hoy se cumple una semana y por más que estuvimos viendo y preguntando, aún continúan la falta de medicamentos. Inclusive habremos de recordar que por los recortes presupuestales a todos los estados y principalmente en el sector salud, pues se agudizó más de lo que yo le estoy hablando con los gobiernos anteriores que no ponían atención en esta situación y era una corrupción terrible, ¿no? Entonces, prácticamente también viene al hecho de la desaparición del Seguro Popular, ¿sí? Una institución que realmente sí estaba pues sirviendo de mucho pues a la clase más humilde, o más bien por decirlo de esta manera tan coloquial y conocida, que les favorecía primero a los pobres. Sin embargo, continúa esta crisis hasta el día de hoy, sobre todo la falta de presupuestos, como lo mencionamos, de estos medicamentos. Todos los hospitales se encuentran en crisis hasta el día de hoy, sobre todo que los cambios en la compra de las medicinas de impuestos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mientras que en el 2020 esto se complicó por la cobertura de la pandemia del COVID-19. A la fecha, no sabemos qué está pasando, qué va a pasar, pero seguimos en el ánimo de que esta situación pues se componga. Vamos a ver un video, vamos a ver una información respecto a este desabasto de medicamentos. Hola, ¿sabes qué pasó con el desabasto de medicamentos? México enfrenta una emergencia sanitaria, pero también un desabasto generalizado de medicamentos, del cual organizaciones, pacientes y familiares han alertado desde 2020. Aquí vamos a revisar cuál es el impacto de ese desabasto y cómo es que el país llegó a este punto. ¿De qué magnitud es el desabasto? El colectivo Cero Desabasto presentó en abril su informe de transparencia de salud correspondiente a 2019 y 2020, en el que se da cuenta cómo el desabasto de medicamentos en México se agudizó en el último año. Vía transparencia, el colectivo preguntó a más de 200 instituciones de salud y organismos defensores de derechos humanos sobre el surtimiento de recetas médicas en 2019 y 2020, y estos fueron los resultados. Resulta que en un año, las recetas no surtidas en el IMSS, ya sea parcial o totalmente, se triplicaron, al pasar de 5 millones en 2019 a 15.9 millones en 2020. Si bien es cierto que el no surtimiento efectivo de medicamentos equivale al 1%, el IMSS es el sistema de salud que brinda la mayor cantidad de atenciones diarias en el país. Se estima que el 51% de los mexicanos están afiliados al IMSS,
por lo que ese 1% sí representa a millones de familias que están comprometiendo su salud en medio de una emergencia sanitaria por la falta de medicamentos. Pero hay otras instituciones, como el ISSSTE, cuyos derechohabientes representan el 8.8% y reportó hasta 1.8 millones de recetas no surtidas efectivamente. Mientras que las farmacias de la Secretaría de Salud reportaron que 1 de cada 5 recetas no es surtida de forma completa en la primera ocasión que la presenta el paciente, por lo que el surtimiento no efectivo en este sistema es del 21%. Cabe destacar que el desabasto de medicamentos viene desde antes del inicio de la pandemia, pues el pico máximo de recetas no surtidas se dio entre enero y febrero de 2020. Esta situación simplemente continuó a lo largo de 2020 y el colectivo Cero Desabasto alerta que puede agudizarse en 2021. ¿En qué estados hay más desabasto? De acuerdo con el informe, de octubre de 2019 a febrero de 2020, hasta 8 entidades presentaban los mayores problemas para el surtimiento de medicamentos por parte del IMSS, con un promedio de hasta el 15%. El caso de Tabasco destaca porque todavía en marzo de 2020 presentó un no surtimiento efectivo superior al 18%. Para el caso de Tabasco no se incluyó el desagregado por entidad, pero en lo que respecta a la Secretaría de Salud se tiene que 14 entidades están por debajo del promedio nacional del surtimiento de medicinas. Los estados de Guerrero y Quintana Roo son los que menos acceso tienen a medicamentos, con un promedio de no surtimiento cercano al 40%. ¿Qué hay de las quejas? Las quejas ante instituciones de salud y organismos defensores de derechos humanos por el no surtimiento de medicamentos aumentaron 48% en un año, al pasar de 9.800 en 2019 a 14.600 en 2020. El aumento de quejas por el no surtimiento efectivo de medicamentos se dio en las 3 principales instituciones de salud del país. Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 1.378 quejas por omisión en el suministro de medicamentos, cuando en 2019 recibió solo 884 quejas. Y a todo esto, ¿por qué hay desabasto? Si bien es cierto que el sistema de salud mexicano desde hace años padece por la corrupción e ineficiencia, el problema actual podría responder a un cambio de estructura, 2 reformas legislativas y una pandemia. En 2019, ya con el actual gobierno, se materializó la desaparición del Seguro Popular y se trasladaron las facultades del IMSS a la Secretaría de Hacienda para las compras consolidadas de medicamentos. También han habido retrasos en las licitaciones para la compra emergente de medicamentos, razón por la cual en diciembre de 2020 el gobierno mexicano firmó un convenio con la ONU. Pero hasta la fecha a México solo han llegado 5.5 millones de medicamentos e insumos, aunque se tienen contratos para hasta 98 millones de piezas. El colectivo Cero Desabasto reconoce que los cambios a la estructura, normas y procesos en el Sistema Nacional de Salud eran necesarios, pero no se pensó en función de los pacientes. ¿Has pasado por esta situación de ir a la farmacia y que no haya los medicamentos suficientes para surtir tu receta? Cuéntanos en los comentarios qué es lo que piensas de este problema. Antes y ahora continuamos con esta grave crisis de la falta de medicamentos. Ahora les pregunto, ¿qué es más importante poner atención para beneficiar a las y a los mexicanos? ¿Cubrir esta falta de medicamentos o hacer una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de la República? Les dejo la pregunta. En otra información, en un evento desarrollado esta mañana, donde el titular de la Secretaría del Bienestar de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, ex fiscal general del estado de Oaxaca, al encuentro con periodistas a pregunta expresa, porque este ex fiscal dejó pues manchado allí la función, allí en la fiscalía, por el mal trabajo. Fíjese que qué bueno que pasan estas situaciones, porque aquí precisamente un servidor ha dicho en repetidas veces, y otra vez lo tengo que decir, en aquella ocasión nos referíamos a los candidatos
a los ex candidatos que querían volver a repetir, presidentes municipales, y yo hacía hincapié en que le preguntáramos que cuál era su trabajo cuando los viéramos en la calle, que por qué los cuestionáramos de ese mal trabajo relativamente, y si era un buen trabajo saludarlo y decirle gracias señor, gracias señorita por esa actividad cuando usted fungió dentro de la función pública, pues realmente nos mejoró. Porque desafortunadamente después de que son funcionarios, pues ahí andan presumiendo sus camionetas, sus carros, todos sus lujos, que ni siquiera tienen una mínima vergüenza de que es un recurso que ellos no lo trabajaron, no lo sudaron, fue prácticamente de corrupción y andan ahí de presumidos. Entonces tenemos que decirles, señor, usted hizo mal función. Y esto precisamente fue lo que existió, lo que condenó a este exfiscal, porque lo acusan de haber interrumpido la legalización de la área jurídica y en la fiscalía. Sobre todo, hay un informe de violencia feminicida aquí en Oaxaca, elaborada por la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad. Reporta que no existe información completa que se desglose sobre el mecanismo aquí en la entidad, sobre la investigación en estos casos. Y a pesar de que esta está prácticamente prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, la cual prevé la creación de un banco de datos. En el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, explica, únicamente se advierte la emisión de 79 órdenes de protección en Oaxaca, sin precisar periodo ni tipo de órdenes emitidas. El Consorcio para el Diálogo dice que esta información también presenta deficiencias, como el haber entregado documentos incompletos en diversos formatos con criterio de información no cierta. A consecuencia de esto que estamos platicando, ¿verdad? El extitular de esta fiscalía, pues lo acusan de haber, pues prácticamente no haber hecho nada, sino al contrario, poner barreras para el esclarecimiento de los múltiples casos. Recientemente, ayer estábamos nosotros anunciando ya un avance sobre la activista pues desaparecida, que ya hay resultados que el nuevo fiscal da a conocer que no se encuentra con vida. Bien, entonces vamos a ver nosotros un video donde se le cuestiona al exfiscal, y esto es lo que dice. Estamos impulsando desde... Secretario, sobre las acusaciones de las víctimas... No puedo hablar de temas de procuración. Hay una denuncia en su contra, secretario, por obstrucción de la justicia. La fiscalía tiene respuesta. ¿Alguna visión sobre esas acusaciones? ¿Me puso sobre la Sarcín, secretario? El tema de Claudio Risurto, ¿ya sabía que estaba muerta, secretario? ¿Secretario? Este es el video como muestra cómo evade este exfiscal, donde se le pregunta y él dice es la fiscalía la que tiene que determinar. No señor, necesita usted enfrentar y decir
¿Qué tipo de trabajo? Porque ese silencio lo hace más cómplice. Entonces, ¿en qué estamos nosotros? ¿En qué está usted haciendo las cosas? Hoy, flamante director del bienestar aquí en Oaxaca. Del bienestar aquí en Oaxaca. Vámonos a otra información. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que en aquel entonces se aprobó interponer una acción inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del decreto por el cual desaparece el órgano de transparencia aquí en Oaxaca, por considerar que viola el derecho de acceso a la información de los ciudadanos de la entidad, así como la autonomía de dicho instituto. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales desapareció por decreto del Congreso de Oaxaca en pleno el 14 de abril pasado, con 26 votos a favor. Posteriormente fue publicada en el periódico oficial del Estado el 2 de junio. No se establece con claridad los mecanismos a través de los cuales se garantiza estos dos derechos fundamentales, el derecho de acceso a la información y a la de protección de datos personales. Además, que queda entredicho la situación jurídica del personal, la institución, así como el pleno que la integra a este Instituto Nacional de Transparencia. Comentábamos también este tema que hoy pues vuelve a hacer información, que esta desaparición la mayoría lo votó los diputados del partido Morena aquí en el Congreso local de la 64 legislatura, con la finalidad de desaparecerla. Cuando platicábamos, y hoy también les comento, que era tan importante, es uno de los institutos más importantes, porque ahí usted podría tener el dato. ¿Qué es el trabajo de cada dependencia, de un gobernador, de un presidente, de un diputado, de un presidente municipal también, de todos los que pertenecen a la función pública? Usted entraba, se registraba con sus datos, su correo, su número de teléfono y todas las características que pedían para ingresar, y usted podía ingresar porque tiene el derecho al acceso a la información. ¿Cuál es el presupuesto? Todo lo que están haciendo. Pero esos señores por decreto lo desaparecen. Es interesante, ahorita se me acaba de ocurrir que habremos de investigar cuál fue el propósito, a quién se le ocurrió de decir vamos a desaparecer el instituto, porque no hay causa justificada, o sea, ni siquiera corrupción ni nada. Tal vez estos señores querían quitar algo que les incomodaba, porque ahí encontraba usted datos hasta dentro de la función pública personales de cada función, de cada instituto, de cada personaje. Vamos a ver el video para ampliar esta información al respecto, el por qué desapareció un órgano informativo en donde nosotros podíamos estar pues con el conocimiento de nuestros funcionarios y de las dependencias. Vamos a ver el video. La propuesta hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer a los organismos autónomos, entre ellos al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, INAI, es un atentado contra la lucha ciudadana de décadas por contar con instancias democráticas, advirtió la diputada federal jalisciense Fabiola Loya Hernández. Y otra vez en nombre de la austeridad, ¿no? En una austeridad malentendida, mal encausada y encubierta de querer controlar y de tener
y de tender al autoritarismo y al centralismo, pues de nuevo anuncia el presidente de la República que va a desaparecer esos organismos. Todavía no se recibe en la Cámara de Diputados y Diputadas la iniciativa. Vamos a esperarla para analizarla y por supuesto desde ahorita lo decimos contundentemente, la bancada de Movimiento Ciudadano por ningún motivo podrá votar a favor. Fabiola Loya dijo que el argumento de la austeridad no es suficiente para apoyar ese proyecto del titular del Ejecutivo Federal. Son conceptos mal entendidos por parte del Gobierno de la República y del presidente, porque la austeridad radica en no gastar en cosas que no tienen que ver directamente con el servicio a la ciudadanía, con darle certeza a la ciudadanía, con darle certeza al país. Y estos organismos lo que hacen precisamente desde su autonomía, darle certezas, protección a los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. La legisladora jalisciense aseguró que hay muchísimas formas de lograr ahorros y también se puede reorientar los recursos económicos para que sirvan a los ciudadanos, pero no es desaparecer organismos autónomos como se va a lograr. Movimiento Ciudadano impulsa y sigue poniendo el punto sobre las IES, sobre que el presidente tiene que reorientar recursos en bien de la ciudadanía. Ponemos en la mesa el ingreso vital, que es un ingreso de 3,400 pesos aproximadamente para los mexicanos y mexicanas que perdieron sus empleos durante 3-4 meses, que no asciende a más de 35,000 millones de pesos y que creo que ahí están dentro del Tren Maya, que no es una obra prioritaria. Fabiola Loya puntualizó que el presidente de México tiene que reorientar el gasto a favor de las personas que perdieron sus empleos por la epidemia de COVID-19. Con imágenes de Gibran Albín, señal informativa Ignacio Pérez Vega. El tema de la gasolina, otro dilema para los mexicanos y las mexicanas. Sobre todo que hoy la Profeco informa que el litro de la gasolina premium tiene un costo de 23.19. Vamos a ver la información. De bajar el precio, porque se pudo decir, pude argumentar, yo les ofrecí que no iba a aumentar la gasolina en términos reales. El precio regular, el precio promedio nacional para la gasolina regular es de 20 pesos con 37 centavos y encontramos algunas gasolineras que lo están dando hasta 24 pesos. Hay algunas estaciones de servicio que están haciendo el esfuerzo por proteger a los consumidores y dan precios, como bien ya lo señaló el presidente, de 18 pesos y fracción. Nosotros estamos haciendo visitas a estas estaciones de servicio para identificar quiénes de estas estaciones de servicios se están quedando con el estímulo fiscal otorgado por la Secretaría de Hacienda por instrucciones del señor presidente. Aquí en la capital oaxaqueña, el DIF estatal convoca al certamen Cine Minuto. ¿De qué se trata? Veamos la información. Tengamos un secreto, no se lo digas a nadie. Si lo dices, no te creerán, no te creerán, no te creerán. Prevenir el abuso sexual infantil es tarea de todas y todos. El gobierno del estado de Oaxaca, el DIF estatal y la Prodenao abren su tercera convocatoria de Cine Minuto. Te creo en corto 2021. Temática: prevención del abuso sexual infantil. Participa en las categorías de ficción, documental o animación. La convocatoria queda abierta para jóvenes oaxaqueños de 18 a 29 años de edad. Consulta las bases en www.difoaxaca.gov.mx. Cierre de convocatoria 30 de septiembre de 2021. Fíjense que dimos a conocer donde un pintor plástico, pues de manera ciudadana, pues
pues dice: yo voy a podar los árboles, porque él había solicitado al municipio de Oaxaca de Juárez Protección Civil, Ecología, porque había anunciado que estos árboles era necesario darles la atención, árboles que se encuentran allí a un costado del templo de Santo Domingo, aquí en la capital oaxaqueña. Al no recibir respuesta, quizás también coincide con lo que hemos dicho siempre. Muchas de las veces no hacemos las cosas, hay un hoyo y no lo tapamos, ni siquiera piedra, tierra o basura, le echamos y pasamos sobre de ellos motos, vehículos, y nadie se atreve a rellenar ese hueco, porque esperamos que las autoridades lo hagan por nosotros. Pues hoy toma la iniciativa este pintor plástico oaxaqueño, se pone a cortar los árboles, a podarlos, para que se le quite pues la infección que tiene, esa infección vegetal que tiene, y que en su momento nosotros presentamos el video cómo él redacta esta situación. En la segunda información, en el segundo video, en otro día también informamos aquí de manera puntual que no venían a recoger las hojas, las ramas que él había podado, y tuvo que trasladarlas ahí, ponerlas en el patio del templo de Santo Domingo, e inmediatamente llegaron unas camionetas para llevarse la basura a los árboles. Y también alzó su voz señalando al presidente municipal de la capital oaxaqueña, y hoy nuevamente aparece en las redes sociales y aparece inclusive en este noticiero de las 6 de la tarde, donde recibe amenazas por esta situación. Vamos a ver el video, a ver qué dice este pintor plástico al respecto. Empresa particular, familiar, y nosotros como oaxaqueños, vean en las condiciones que vivimos, no podemos seguir así, ¿sí? Este es un grito del hartazgo social, que ya no podemos seguir con la boca callada. Invito a la comunidad que se sume, que sea vigilante de la ciudad. No podemos ser nada más un grupo pequeño de que estamos cuidando nuestra ciudad. Todos somos oaxaqueños, todos somos capitalinos, y de todos es la responsabilidad de cuidar nuestra ciudad, nuestro arbolado, porque de ahí depende la calidad de vida de nosotros y de las futuras generaciones. ¿Es la primera vez que recibe? Es la primera vez. Son pensamientos cortos que no tienen más luz hacia adelante, por eso es que se sienten aludidos, se sienten ofendidos. Hablar con la verdad no es ofensa, es exigir que nos entreguen un arbolado sano, es exigir que mantengan una ciudad tan bella como es Oaxaca, que es patrimonio cultural de la humanidad, limpia. No podemos seguir viviendo una porquería, y por eso pretenden asustarnos, no va a ser posible. Marco, nosotros nos estamos integrando a la conferencia. ¿Nos puedes decir qué denunciaste el día de hoy, por favor? Sí, el tema central de acá son las amenazas de muerte que he recibido a partir de la última poda que hice, que fue el jueves 17. Las amenazas las empecé a recibir a las primeras horas del viernes, estamos hablando a la 1 de la mañana del viernes 18. Las amenazas que dicen, pues te veo en el otro mundo. La segunda persona me dice que va con otras palabras más folclóricas. La tercera, la misma, que me van a matar, que van a atentar contra mi integridad. No me espanta. Sí, ya empezamos el proceso legal. Vamos a hacer la denuncia ante la fiscalía. Ya los derechos humanos también ya tienen conocimiento. Y no nos vamos a quedar callados, vamos a seguir trabajando por el bien de la humanidad, por el bien de la ciudad. A nadie le pedimos un quinto para comprar el material para hacer las podas. Estoy consciente que si no hacemos nada hoy, condenamos a que las siguientes administraciones hagan y deshagan de la ciudad, y no les puede uno decir nada porque entonces ya te están intimidando. Y la segunda es hacer, y lo cité acá en frente del kiosco, porque estoy enterado. Al menos nosotros iniciamos la restauración del kiosco removiendo pinturas de años
Fíjese que esta administración municipal que encabeza Osvaldo del partido Morena ha sido muy cuestionado, no se ha visto ningún avance progresista aquí en la capital oaxaqueña. Prácticamente algo tan sencillo, mire hasta dónde llega nada más por podar los árboles. Y hoy, situación jurídica. Muchas de las veces, aunque uno tenga la intención de hacer las cosas, nos volvemos apáticos precisamente por esa indiferencia de las autoridades, donde en lugar de dar todas las facilidades para que se realicen las cosas como ciudadanos, llegan las cosas hasta la área jurídica. Esta tarde, por fuertes lluvias, cayó un chubasco tremendo aquí en la capital oaxaqueña, que se cayó un árbol en un auto en plena vía de circulación. Vamos nosotros a ver este caso por lluvias, un video ahí de nuestro reportero de Blanco y Negro TV. Vamos a ver la información. Muy buenas tardes, para el noticiero de las 6 de la tarde de Blanco y Negro. A la orden. ¿Nos puede dar alguna información sobre el suceso que acabó de pasar? Sí, mira, soy tu servidor Rodolfo Brena de Protección Civil Municipal, atendiendo una llamada ciudadana. Venimos aquí en apoyo a los compañeros del honorario cuerpo de bomberos para pues ver que se haga el trabajo del derramado y tratar de retirar lo antes posible, no solamente porque está afectada la circulación de esa importante área, sino también porque a bordo del vehículo venía una persona que afortunadamente resultó ilesa. Entonces, bueno, de momento no hay más que decirle a todas las personas que ven sus respetables e importantes medios que por favor de momento eviten pasar por esta zona si no es estrictamente indispensable. No hay nada, ya los cables ya no están vivos, los cables eléctricos ya no están vivos. Del vehículo afortunadamente salieron ilesos sus ocupantes, ya llegó el honorable cuerpo de bomberos, ya estamos nosotros de Protección Civil Municipal y la unidad ya está tratando de agilizar. Creo que el evento está bajo control. ¿Cuántas personas ocupaban la unidad? Como yo tengo entendido, eran 2, pero yo llegué cuando ya había ocurrido, que no lo den por algo oficial, es algo extraoficial. ¿Alguna otra duda? ¿Las personas se encontraban en buen estado de salud? Sí, muy asustadas desde luego. Viene con nosotros, qué bueno que lo preguntan, viene con nosotros una persona que es precisamente de nuestra área y que se dedica a los primeros auxilios psicológicos. Y vino precisamente por eso. Es la licenciada Wendy Yomara, que quisiera yo que... sí, sería muy importante, licenciada, miren, les quiero decir, ella viene especialmente con nosotros, porque sabíamos que a bordo de la unidad venían 2 personas, y por si estas personas hubieran resultado con algún shock psicológico, ella viene porque se especializa, tiene una maestría en primeros auxilios psicológicos. No sé si le quiero preguntar algo. ¿Cuál es el estado de las personas que ocupaban la unidad? Afortunadamente, como sabemos, nosotros somos elementos que atienden emergencias. Nuestros compañeros del cuerpo de bomberos hicieron la extracción de la persona y afortunadamente, si notan, el vehículo no tiene ninguna afectación para que ella pudo haber sido extraída. Ahorita llegamos un poco después, pero nos comenta que las personas están siendo atendidas oportunamente y que solamente es el trabajo de el sistema de vialidad. Posteriormente se tratará de contactar sobre esta persona, pero por el momento solamente son los daños al vehículo, los daños de la vialidad, el corte de luz y sobre todo pues el caos vial que se genera. Pero sí atendemos y la Dirección de Protección Civil se encarga de capacitar estas áreas por estas situaciones que nos emergen de repente
y las personas viven constantemente en crisis por miedo a que puedan ser dañadas por una situación de este tipo. Es por ello que la situación de capacitarnos y prevenirnos es importante. Muchas gracias. Pues ahí están las fuertes lluvias con destrozos que hace pues el viento, ¿verdad? Estamos llegando al final de nuestro noticiero de las 6 de la tarde, una transmisión en vivo desde la capital oaxaqueña, pero hay una información que llama la atención porque los oaxaqueños estamos obligados a defender nuestra tierra, la tierra de Juárez, la tierra de la historia y cultura. Resulta que el diputado federal electo Gabriel Cuadri de la Torre revivió una polémica de hace años en la que aseguraba que si México no tuviera que cargar con los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencial emergente. Al respecto, el presidente de México, Manuel López Obrador, manifestó su desacuerdo, exponiendo el comentario en el polémico que hizo a través de la plataforma de Twitter. Sin embargo, después del pronunciamiento que hizo el mandatario durante la conferencia de prensa matutina, dijo que el próximo legislador que declaró que si bien Oaxaca es la que queremos, es la tierra de Juárez, Díaz, Vasconcelos, Hart, Tamaño, Toledo, Enestrosa y el Tata Nacho, personajes ilustres originarios de esta entidad oaxaqueña. Así lo manifestó el mandatario de México. Desde luego también que hacemos nosotros una exigencia y no avalamos estas palabras de este personaje que realmente lamentamos que sea hoy un diputado electo sin haberse ganado los votos nada más por la vía plurinominal, una situación de confort. Por eso tiene la lengua de ese tamaño de decir en que Oaxaca es una carga a nivel nacional. Al contrario, Oaxaca ha aportado no solamente en la vida nacional, sino en la vida internacional de la majestuosa Guelaguetza, de la majestuosa gastronomía, la vida y el arte que tienen los artesanos, la cultura y sobre todo la exposición de sus grandezas como es el mezcal y las comidas de las 8 regiones y de los 570 municipios. Es lamentable que personas como Cuadri hablen nada más por hablar sin antes conocer el origen de una gran ciudad como es Oaxaca. Sin embargo, habremos de elevar nuestras voces y le corresponde al mandatario oaxaqueño, le corresponde a las organizaciones sociales de la defensa de los derechos y ambientalistas pronunciarse contra esta declaratoria de este sujeto. Bien, los saluda Santos Cruz, una transmisión del noticiero de las 6 de la tarde en vivo desde la capital oaxaqueña. Y si el Todopoderoso nos permite, mañana estaremos en comunicación a través de Blanco y Negro TV en una emisión más de la información para que usted se encuentre informado de una manera diferente. Y recuerde que las matemáticas, como la historia, son perfectas. Desde luego, le damos las gracias a nuestro equipo de producción y a nuestros periodistas, reporteros que andan en la calle, pues recabando esta información para que podamos nosotros tener este enlace a través de esta plataforma digital. Los saluda Santos Cruz. Hasta la vista.